Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Un placer para mí estar con todos ustedes en estas segundas jornadas organizadas por COPALC del Colegio de Acupunturistas de Chile. Para mí es un placer poder hoy compartir con ustedes esta ponencia sobre acupuntura espiritual, acupuntura emocional, camino del Zen, etcétera. Estaría muy bien explicar en qué consiste esta aproximación teórica que estamos desarrollando en el área de la acupuntura del desarrollo humano. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por emitir esta grabación, esta conferencia grabada en diferido por temas de complicación de horarios. Estamos ahora mismo en Lisboa, no estoy en España, y también estoy participando en otras jornadas, con lo cual los tiempos se han complicado muchísimo, así que pido disculpas. Cualquier duda que surja, pues pueden comunicar conmigo en las redes sociales, a través de mi correo, y puedo aclarar cualquier duda que pueda surgir en esta conferencia. También quiero agradecer a toda la directiva del colegio por permitirme estar con todos ustedes. Si bien es para mí Chile uno de los países que más visito a nivel académico, llevo ya una temporada sin estar, así que bueno, todos mis compañeros de Chile les mando un abrazo muy grande y me gustaría hoy explicar un poquito en qué consiste esto de la acupuntura espiritual, que también estamos denominando como acupuntura emocional, también Zen. Mirar, em, a lo largo de toda mi experiencia clínica y posteriormente a nivel académico, he estado desarrollando lo que se conoce como psiconeuroacupuntura. La psiconeuroacupuntura, que en Chile ya hemos estado ya por 5 o 6 promociones, ya es una maestría universitaria en universidades públicas como la Universidad Estatal del Valle de Catepec, en la UNED, en México. En la actualidad se puede cursar la licenciatura, posteriormente la maestría y luego acceder al doctorado. Nosotros ha sido un gran avance, pero a lo largo de mi formación académica, con mis alumnos hemos ido detectando ciertas cosas que muchas veces, vamos a decir, no teníamos previstas. Cuando aprendemos acupuntura, la mayoría de nosotros aprendemos la técnica y posteriormente la aplicamos. Y todo eso es maravilloso y todos llevamos muchos años haciendo esto. Y la verdad que no voy a decir yo que esto no funciona o que funciona, todos tenemos nuestra experiencia. Sin embargo, hace muchos años, hace ya más de 25 años, empecé a introducir en el mundo de la psicoterapia y en el mundo de las neurociencias. A partir de ahí, yo desarrollé todo un programa, tanto teórico como académico, que llamamos psiconeuroacupuntura. Este programa empezamos a difundirlo a nivel internacional y hoy en día, pues como hemos comentado, ya es una maestría universitaria en varias universidades, pero nos encontramos con algo que muchas veces no teníamos previsto. ¿Y qué es eso? Pues la mayoría de veces cuando nosotros enseñamos psiconeuroacupuntura, entramos en el mundo de la psicoterapia. La psiconeuroacupuntura analiza el Zen de forma profunda, analiza la parte consciente, analiza las sombras, analiza los prejuicios, analiza los traumas vividos, ¿no? Los traumas tanto bueno, experienciales. Y muchos de nuestros alumnos, cuando empezaban a entrar dentro de este mundo del Zen profundo, del ser esencial, ¿no? De la introspección, del manejo de la transferencia y contratransferencia, nos dábamos cuenta de que pues entraban algunos, no en crisis, pero sí que empezaban pues a tener ciertas complicaciones a la hora de no aprender la técnica, sino introducirse dentro de la técnica. De alguna manera se despertaba en ellos ciertos traumas que no habían trabajado. Esto es así porque cuando uno estudia psicoterapia, la que sea, siempre el objeto de estudio es el ser, el Zen en su profundidad, y esto puede despertar en ciertas personas pues ciertos traumas o ciertos prejuicios que tienen introyectados por su historia vital. Es ahí donde nos dimos cuenta que no había ningún curso de trabajo para el terapeuta. Es decir, si bien aprendemos todos a trabajar con técnicas de acupuntura, incluso de psicoterapia,
Nosotros como sujetos somos la herramienta en psicoterapia que tenemos que ayudar a nuestro paciente. Si nosotros como sujetos tenemos traumas, tenemos bloqueos emocionales, tenemos procesos neuróticos, no voy a decir psicóticos, claro, pero neuróticos, esto puede evidentemente generar una mala interacción entre yo, terapeuta, y el paciente sujeto terapéutico, y entonces producir las típicas transferencias, contratransferencias, y de alguna manera una terapia que no sea del todo de la calidad que uno espera, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a desarrollar un proyecto de acupuntura emocional en desarrollo humano, es decir, aprender cómo podemos desarrollarnos nosotros como sujetos a través de la teoría oriental. Para mí eso ha sido uno de los mayores avances que hemos estado haciendo en los últimos años, que he realizado también junto con, por ejemplo, con Ruth Pereira, compañera que ella también lleva todo el tema del desarrollo en medicina oriental. Y esto es súper importante porque lo que hacemos en la acupuntura espiritual básicamente es intentar trabajar nuestro Shen y poder liberar todas las tensiones psicoemocionales que tenemos depositadas en los tres Sanjiaos, ¿no? Ese Sanjiao más instintivo, más básico, más elemental, pero esencial. No confundamos el Sanjiao inferior como el Sanjiao inferior porque es el que no vale nada. No, 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 no. El Sanjiao inferior se llama inferior por el lugar que ocupa, pero en realidad nosotros lo llamamos Sanjiao esencial, porque es el más potente, el que más fuerza tiene y el que más mueve la psiquis humana. Por lo tanto, si quisiéramos decir que Sanjiao es el más importante, sería el inferior o el Sanjiao esencial, porque ahí es donde está el Eros, está el Tánatos, está la fuerza libidosa, está la fuerza del Chuan Chi, está la fuerza de la Kundalini y está la fuerza instintiva que hay que saber manejar. En ese Sanjiao se depositan muchos traumas y muchos bloqueos que van a ser, de alguna manera, muy definitorios a la hora del comportamiento humano. Que tenemos que saber que la energía del Sanjiao inferior, el Chuan Chi, es una de las energías más potentes que vamos a encontrar. Por lo tanto, en la acupuntura espiritual vamos a trabajar por un lado, toda esa energía del Eros, toda esa energía que tiene que ver con el instinto, que tiene que ver con mecanismos de defensa, que tiene que ver con mecanismos de supervivencia y que en realidad mueve la psique humana. Por supuesto, el Zen también se va a componer de esa parte que llamamos filia, esa capacidad de establecer relaciones emocionales y amistad, que va a estar más centrada en el Sanjiao medio, en el Sanjiao de las emociones, ¿no? Esa capacidad de poder vivir, transmitir y sentir todo este entramado, ¿no?, de emociones y, de alguna manera, nosotros descubrir dónde están nuestras estructuras neuróticas asociadas al comportamiento emocional. Porque es ahí, en lo que es el Sanjiao medio, donde el ser humano genera esa filia, esa amistad. Podríamos decir, para que ustedes me entiendan, que el Sanjiao inferior es el eros, la atracción, pero el Sanjiao medio es la filia, la amistad. Es decir, de alguna manera, nosotros generamos una subida de relaciones entre el Sanjiao medio, Sanjiao inferior, Sanjiao medio y Sanjiao superior, por supuesto. A continuación, nosotros en la acupuntura espiritual también vamos a analizar el Sanjiao superior. El Sanjiao superior se llama superior por el lugar que ocupa, pero en realidad no es superior en el sentido jerárquico, ¿verdad? Si bien es verdad que en este Sanjiao vamos a encontrar el verbo, es decir, la capacidad de hablar, la capacidad de generar una conciencia verbal, porque al final el yo se construye a través del verbo, y eso es lo que le da muchísima importancia y lo que en nuestra cultura occidental le hemos dado tantísima importancia a lo verbal, que nos ha confundido, porque lo verbal es muy importante, pero es más importante lo instintivo y lo emocional. Sin embargo, lo verbal es lo que ha capacitado al ser humano para llegar a cuotas de inteligencia muy superiores, evidentemente, a los animales.
Porque el ser humano puede hablar. Al hablar puede nombrar. Cuando el ser humano nombra, es decir, dice elefante, construye el concepto abstracto de elefante en su cabeza. Al igual que puede nombrar un elefante, un hombre puede nombrar un adjetivo, por ejemplo, rosa. Y en su cabeza puede unir un elefante que existe con un color rosa que existe y generar un elefante rosa. Ustedes saben que los elefantes rosas no existen. Sin embargo, el ser humano puede imaginarlo. Y esto ha sido una de las grandes herramientas que el cerebro humano ha conseguido hacer, es decir, la capacidad de imaginar. La capacidad de imaginar es una de las capacidades más importantes en el desarrollo intelectual del ser humano como animal inteligente, inteligible y animal que puede co-crear el espacio donde existe. Si ustedes se dan cuenta, cualquier animal del planeta puede modificar su entorno, pero manejando el propio entorno. Es decir, puede generar una cueva, un hoyito, puede hacer un nido con palitos, pero el ser humano no. El ser humano puede construir algo que no existe, un avión, un camión, un coche, ¿verdad? Un edificio. Eso es debido al poder que tiene el Shen para poder imaginar. Pero, sin embargo, esto también se convierte en una fuente de sufrimiento. Se convierte en una fuente de sufrimiento en el momento esa imaginación pues puede anticipar sucesos que no han existido, ¿verdad? Y entonces empezar a generar una especie de paranoia, ¿vale? Por ejemplo, los celos, ¿verdad? Esas personas que sufren de celopatía, que imaginan cosas que realmente no existen, pero les hace sufrir. Bueno, pues todo esto, ¿verdad? Esto nos hace sufrir. Entonces, en la acupuntura espiritual, nosotros vamos a analizar de forma profunda, de forma muy parsimoniosa, los tres jiaos, para poder construir una psique del Zen correcta. Luego, ¿qué sería el Zen? ¿No? Pues mirar, el Zen sería esa emergencia equilibrada de esos tres Zens, de esos tres yaos, en un fenómeno que identificamos como conciencia del yo. Es decir, yo soy yo, ¿verdad? Yo soy Pablo. Pablo es una emergencia, ¿no? De tres senes, ¿no? De tres giaos que interactúan generando una conciencia del yo. Yo tengo una historia. Ahora tú tienes otra historia. Tú eres tú, yo soy yo. Y entre tú y yo generamos un nosotros. Ese nosotros es el Zen. Por eso se dice que el Zen es un tipo de chi superior al chi convencional, no al chi del cuerpo. ¿Cómo puede haber un chi superior? Bueno, en realidad lo que estamos hablando es que se está manifestando una especie de conciencia, ¿vale? En la cual tenemos esa capacidad, ¿vale? De poder subir nuestro estado de conciencia a un nosotros. Yo como sujeto, tú como sujeto, y entre tú y yo generamos un nosotros, una relación. Tenemos que entender que el Zen es una relación en activa. De hecho, aprovecho para saludar a los chilenos y ustedes tienen que saber que parte de esta teoría de inacción, proceso en activo, proceso de autocrecimiento o autopoiesis, tiene que ver con grandes biólogos chilenos como Maturana y Varela, a los cuales yo admiro muchísimo. Bueno, por desgracia han muerto ya los dos, hace poquito Maturana, de hecho, en Matrística yo estaba allí, en Santiago de Chile, y he tenido el placer pues, de conocer estas teorías, ¿verdad? Y es muy importante el proceso en activo. El proceso en activo es el proceso de relación entre un sujeto y otro sujeto o un sujeto y el entorno. Y todo esto pues genera de alguna manera relaciones neuróticas si yo como sujeto tengo mis traumas. Entonces, la acupuntura espiritual lo que hace es trabajar al individuo terapéutico, es decir, trabajar al sujeto, al alumno. Nosotros nos vamos a trabajar a nosotros, vamos a hacer nuestros desbloqueos psicosomáticos a través de acupuntura, respiración Son Chi, que es una respiración que tiene que ver con unos mecanismos de hiperventilación con hipoxia, precisamente para poder provocar descargas en lo que es el Chuang Chi a través del Tung Mai Ren Mai.
Y esto va a provocar unas descargas psicosomáticas muy potentes que vamos a ir trabajando a través de los tres GIAOs. Los tres GIAOs nosotros evidentemente los vamos a ir asociando a lo que nosotros llamamos estructuras neuróticas que tienen que ver con la escuela reichiniana de Reich, de Wilhelm Reich, tiene que ver con los siete anillos, ¿no? Las siete estructuras neuróticas, que también tienen algo que ver con los chakras, por supuesto, y que también tiene que ver con ciertas teorías del Duma y Renmai. Esto es súper importante porque vamos a ir trabajando esas estructuras y esto lo que va a conseguir es que el paciente, en este caso el alumno, nosotros, ¿no? Los que estamos trabajando en este tipo de técnica de descarga psicosomática, podamos liberar todas nuestras neurosis. Obvio que no vamos a poder eliminarlas todas y obvio que las que no podamos eliminar simplemente ni sabremos que están. Hay mecanismos defensivos, todo esto lo explicamos, ¿verdad? Y esto lo que hace es que el sujeto, al poder liberar toda esta tensión, cuando está con su paciente, pueda generar una interacción entre yo, sujeto, y tu paciente, una relación terapéutica mucho más sana y mucho más potente a la hora de poder ayudar al paciente. Porque tenemos que entender que nosotros también somos una herramienta curativa. Nosotros, a la hora de hacer acupuntura, lo que estamos generando es una liberación de las cargas psicosomáticas por liberación de la tensión muscular a través del sistema vegetativo. Esto hace que el paciente, cuando nosotros ponemos las agujas y hemos puesto las agujas de forma correcta, muchos de nuestros pacientes, como ustedes saben, hablan y empiezan a liberar tensión y empiezan a decir cosas que muchas veces ellos mismos se sorprenden y nos dicen, uy, esto no se lo he dicho ni a mi psicólogo. Entonces, muchas veces nosotros, si no estamos entrenados, no sabemos muy bien qué hacer e intentamos pues darle consejos. Sin embargo, los consejos, si no están bien trabajados, no son realmente positivos porque el sentido común es el peor de los sentidos. ¿Y quién soy yo para dar consejos, por ejemplo, de una relación de pareja, si posiblemente mi relación a lo mejor sea más neurótica que la del propio paciente? Entonces, es ahí donde entra el entrenamiento psicoterapéutico. Sin embargo, en la acupuntura emocional nosotros lo que queremos es que el terapeuta esté abierto y comprenda la dinámica del Zen para poder ayudar, acompañar y guiar al paciente en ese proceso de descarga. La acupuntura lo que hace es liberar las defensas. Por eso cuando las defensas neuróticas se liberan, pero el paciente está en un acto terapéutico, le es más fácil encontrar en sí mismo las respuestas a sus sufrimientos psicoemocionales. Por eso la acupuntura les hace hablar, les hace sentir y les hace comunicar. Pero nosotros tenemos que saber que si no estamos entrenados en psicoterapia, esa comunicación, pues la tenemos que ayudar, la tenemos que guiar, pero tenemos que acompañarla y no intervenir. No intervenir en el modelo psicoterapéutico básicamente porque no estamos entrenados, porque no es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, es muy interesante que nosotros podamos liberar todo esto. Bien, la pregunta sería, bueno, pero ¿qué hacemos perdón, en acupuntura espiritual, emocional y en desarrollo humano? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, primero aprendemos la técnica, primero aprendemos la teoría, es decir, vamos a entender la anatomía del Shen. Vamos a entender la parte, por un lado, física, tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con el sistema neurovegetativo, tiene que ver con marcadores somáticos, tiene que ver con las fascias, tiene que ver con nuestro corazón, San Yao. Una vez entendemos esto, vamos a entender la estructura energética que tiene que ver con el Sanya inferior. Ahí explicamos toda la parte instintiva, Sanya emocional, Sanya racional. Todo esto lo explicamos para entender el sufrimiento. Por ejemplo, hablamos del sufrimiento humano desde la teoría de los reinos del budismo, es decir, el por qué los seres humanos sufrimos. Explicamos las emociones desde el sufrimiento emocional asociado a las pasiones, porque una emoción no nos hace enfermar. Es decir, cuando a mí me dicen, no, la ira hace enfermar. No, la ira no hace enfermar. La ira es una emoción y una emoción sana, igual que el miedo, igual que la alegría, igual que la tristeza. Todos son emociones.
Lo que nos hace enfermar son las pasiones, es decir, aquello que mantiene una emoción de forma crónica y convierte a la emoción en un mecanismo de tensión, mecanismo de ansiedad. Pero no es la emoción, es la pasión lo que está provocando ese estado de sufrimiento, ¿verdad? Aprender qué es la parte racional. Esto es muy interesante. Cómo a través del verbo nosotros, a través de una mayéutica, a través de una técnica basada en el diálogo mayéutico, vamos a poder entender el mensaje emocional y el mensaje sobre todo asociado a los síntomas y darle sentido. Y esto es espectacular. Esta parte es increíble. Eso, evidentemente, configura lo que nosotros llamamos la emergencia del Zen. Pero el Zen en sí mismo es la capacidad social, es decir, la capacidad de interacción. El Zen es cuando yo genero una relación social, que puede ser yo contigo, yo con el entorno, yo con el grupo. Mirad, ustedes pueden decir, yo siempre soy el mismo, ¿no? Yo soy Pablo, soy el mismo. Bueno, pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han tenido varias parejas? Supongo que sí. Entonces, ¿usted se ha comportado igual con la pareja A que con la pareja B que con la pareja C? Seguramente que no. Aunque usted es el mismo sujeto, cuando se relaciona con otra persona, se genera una mezcla y un comportamiento que puede ser más sano o más insano, ¿verdad? Más neurótico o más estable. Hay gente que cuando te juntas con ellos, sin saber por qué, sacan lo peor de uno. Hay otros que te juntas con ellos y sin saber por qué, sacan lo mejor de uno. Por lo tanto, tenemos que entender que el Zen también es una relación. Esa relación es muy importante entender, ¿verdad? Bueno, ¿y qué estudiamos? ¿Qué hacemos? Esa es la parte teórica. Y la parte práctica. Bueno, la parte práctica consiste en eh, una técnica que nosotros, para que me entiendan, vamos a ir liberando el Duma y el Renmai. ¿Ok? Primero empezamos con el Sanjiao esencial, el inferior, con unos puntos específicos y con una respiración específica. Una respiración específica que nos lleva a un estado emocional muy profundo, donde lo que hacemos es una hiperventilación controlada con una hipoxia controlada. Esto provoca unos espasmos y unas descargas en las áreas que nosotros estamos punturando. Bueno, si en esas áreas hay trauma, evidentemente esos espasmos no se producen de forma adecuada. Y nosotros, a través de una mayéutica guiada y una conciencia plena somática, vamos introduciéndonos en esas áreas donde está el bloqueo. Bueno, ¿qué sucede? Pues ese bloqueo se suele convertir en una emoción y posteriormente esa emoción se suele convertir en una toma de conciencia de la experiencia traumática. Bueno, pues esto cuando sucede, se trabaja. Una vez se trabaja esa descarga psicosomática, pasamos al Sanjiao medio. En el Sanjiao medio hacemos lo mismo. Punturamos unos puntos específicos, hacemos la respiración específica y localizamos emociones y razones, ¿verdad? Y bueno, y así llegamos al Sanjiao superior. Cuando llegamos al Sanjiao superior, volvemos a lo mismo. En el Sanjiao superior suele ser mucho más racional, mucho más verbal. Las defensas suelen ser muy estructuradas, no tanto como las instintivas. Podríamos decir que en el Sanjiao inferior hay más traumas y en el Sanjiao superior hay más neurosis, hay más defensas neuróticas. Y al final lo que conseguimos es liberar los tres jiaos y contactar con el Bahui. Por eso le llamamos acupuntura espiritual, porque llega a haber una liberación psicosomática donde el paciente puede experimentar un contacto con el estado estáltico. Nosotros esto lo explicamos a través de la teoría del Kundalini, a través de la teoría de la dimetilcitamina, por ejemplo, ¿no? A nivel de experiencia psicosomática vinculada a neurotransmisores o a endolaminas, en este caso, ¿no? Liberadas por la pineal. Todo esto es lo que nosotros buscamos, un crecimiento psicoemocional donde la persona que se somete a esta descarga, pues una vez consigue llevar todo su chi
desde Sanya inferior, Ming-Men, a través, evidentemente, del Yuan-Chi, a través bueno, sobre todo Duma y Renmai, hasta Pa Hui, se llega a un estado de liberación estáltica. Cuando llegamos a este estado de liberación estáltica es donde la persona contacta con la totalidad. Así que bueno, eso es un poquito lo que nosotros proponemos en en esta exposición, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, me tienen para lo que necesiten y cualquier pregunta pueden contactar conmigo. Quiero dar un placer muy grande, quiero dar, perdón, unas gracias muy grandes a al colegio por lo que me han brindado, por esta oportunidad de dar esta conferencia y espero verles muy pronto en Chile. Un abrazo muy grande y si quieren contactar conmigo, pues están en mis redes www.moltoripoy.es. Ahí me tienen para lo que quieran. Y si no, en las redes ponen mi nombre. Un abrazo muy grande y nos vemos.